el himno número 16. A nuestro Padre Dios, alcemos hoy la voz, gloria a Él. Qué maravilloso es cantar a nuestro Señor. Todos juntos con alegría. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. Todas las damas, solo las damas. A nuestro Salvador, Demos con fe loor. demos con fe loor. Gloria a Él. Gloria a Él. Ahora todos los caballeros juntos. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Todos juntos. Ustedes solos. Elevo a ti mi voz. Gloria a ti. Vamos, Joana, todos. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor. Gloria a ti. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Una esperanza, un himno hermoso que nos trae alegría a nuestro corazón de saber que muy pronto todo esto pasará. Una esperanza, el retorno de nuestro Señor Jesús. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da, fe en la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará: aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Cristo nos une, Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor, amor por los que en este mundo están y necesitan de Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará: aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe.
vamos a estar hablando durante todo este día de ciencia y religión. Este es un simposio de fe y ciencia. Por lo tanto, creo oportuno y necesario comenzar por allí, estableciendo las bases filosóficas de lo que es la ciencia como disciplina académica, intelectual y práctica también. Y de qué manera se relaciona con la religión, término que estaremos utilizando intercambiablemente con teología y fe. Así que necesitamos establecer el marco teórico sobre el cual fundamentar los conceptos acerca de los cuales vamos a estar conversando hoy bajo el liderazgo del doctor Utate también y de los demás que intervendrán. Ciencia y religión, amigas o enemigas. Y el porqué del subtítulo, del título, porque para muchas personas que son no concordistas, el no concordismo es la creencia, la manera de pensar de que no hay armonía entre la ciencia y la religión, que son dos disciplinas separadas, totalmente independientes la una de la otra, y que hacemos mal en tratar de unirlas, de ligarlas y de ponerlas en diálogo. Son como estas dos naves en las que ustedes están sentados, separadas. Pueden correr paralelas, pero nunca juntarse. Así que hay gente en el mundo, gente muy educada, que piensa de esa manera. Así que de ahí la pregunta, ¿es así? ¿O pueden dialogar? No solo estar opuestas, puede haber amistad, concordia, pero como todo maestro sabe, necesitamos comenzar por definir términos para poder asegurarnos de que nos estamos entendiendo porque estamos hablando en el mismo idioma, ¿verdad? Así que, ¿qué es la ciencia en realidad? ¿Y cuál es su alcance? Hay hoy muchas definiciones que ustedes habrán encontrado y podrán seguir hallando, pero siempre hay que escoger al menos una. Y la que hemos elegido es esta, que la ciencia es un estudio sistemático de los elementos y de las propiedades del mundo natural. Las diferentes áreas de la ciencia estudian los diferentes aspectos del mundo natural, es decir, de la creación. Algunos científicos deciden estudiar las plantas, otros los animales, otros el agua, u otros minerales, otros la atmósfera, salen del contorno de nuestro planeta y se van al espacio. Y dentro de esas diversas áreas seleccionadas por diversos estudiosos, se encuentra que la información es tan amplia, tan abundante, que se hace necesario no pretender cubrirlo todo. Y entonces surgieron las especializaciones. No, yo no puedo saber todo acerca del ser humano, así que voy a quedarme solo con el cerebro. Voy a concentrarme en estudiar y saber mucho del cerebro. Los neurólogos. Otro dijo, no, yo voy a estudiar los ojos del ser humano, suficiente para el resto de la vida, y ayudar a cuantos pueda. Los oftalmólogos. Otros dicen, yo voy a estudiar el corazón. Los cardiólogos, etcétera, etcétera. Las especializaciones, que es no pretender abarcar mucho, sino tomar muy poquito para poder profundizar un poco más. Así que la ciencia es eso, es el estudio de las propiedades de la naturaleza, del mundo natural, pero también ha sido definida de otras maneras
Por ejemplo, el doctor Leonard Brand, que es uno de los científicos de nuestro Instituto Adventista de Geociencia, con sede allí en el campus, el plantel de la Universidad de Loma Linda en California, y con quien tuvimos la oportunidad de compartir juntos hace tan solo un mes atrás, o un poco menos, a mediados del mes pasado, en Islandia, en donde hubo una conferencia de fe y ciencia para investigadores y profesores del norte de Europa. Allí estuvieron también los demás científicos del Instituto Adventista de Geociencia. Y yo tuve el honor de estar porque formo parte de un comité que se ha ampliado de ese Instituto de Geociencia. Se ha ampliado para incluir un representante de cada una de las 13 divisiones del mundo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por gracia de Dios, se me concedió el honor de ser el representante de la división interamericana ante ese comité. Tuvimos nuestra primera reunión allí. Reuniones, presentaciones, ponencias, visitas de campo también a ese país de topografía geológica impactante, volcánica y de contraste. Y se están haciendo planes para la segunda el próximo año. Posiblemente en la isla de Galápagos, donde Darwin estuvo haciendo estudios en su viaje alrededor del mundo. Así que él, Leonard Brand, en su obra, en su libro Fe y Razón en la Historia de la Tierra, la versión hispana publicada allí en la Universidad Peruana Unión, define él la ciencia como la búsqueda de la verdad mediante la experimentación repetida y la observación. Y eso es lo que hacen los científicos. Experimentación repetida, repetida y observación constante. La ciencia, hablando de su alcance, busca idealmente beneficiar a la humanidad. Y ese es el propósito de la tarea científica, buscar maneras de facilitar nuestra vida, de sanarnos en el área de la salud, buscar maneras de facilitar nuestro desplazamiento, de hacer la vida más cómoda y más práctica. Desafortunadamente, no siempre se logra ese ideal y tristemente a veces se trabaja en dirección contraria a él. Porque como ustedes y yo, como estudiantes de la Biblia sabemos, como resultado de los efectos del pecado, algo pasó con nuestra mente, la de los seres humanos. Y muchos científicos utilizan la ciencia, el conocimiento científico, no para beneficiar a la humanidad, sino para hacer daño, para destruir. Unos cuantos antecedentes históricos de esta relación entre la ciencia y la religión. Porque como José de Santillana ha dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y hay algunas cosas que han ocurrido en el pasado que deben ser de nuestro conocimiento a fin de que podamos, hasta donde nos sea posible, evitar caer en pensamientos, ideas y procedimientos similares en el presente. El surgimiento de la ciencia moderna, alrededor de los albores del siglo XVII, desató un conflicto entre la ciencia y la teología, porque hasta entonces, en el pasado,
Gracias. La ciencia había estado bajo el dominio de la iglesia, y estamos hablando de la iglesia de Roma. La ciencia controlaba los centros del saber, y era en los monasterios y en los conventos. Bueno, era tan machista todavía la ciencia, entre comillas, que era más en los monasterios, reclusión para varones, que en los conventos, reclusión para damas. La ciencia controlaba los centros del saber. ¿Se acuerdan? Mendel, por ejemplo, un monje, fue el que hizo allí alrededor de los claustros de su monasterio sus investigaciones que lo llevaron al estudio y planteamiento de las leyes de la herencia. La iglesia fue fundadora de universidades, las universidades más antiguas, y aquí en Dominicana tenemos ejemplo de ello. Hombres de ciencia eran por lo general religiosos, o sea que había una unidad de procedimiento, y centros de investigación se encontraban, como ya mencionamos, comúnmente en centros religiosos. Pero con la adopción del método científico comenzaron a hacerse descubrimientos, enunciados y postulados que desafiaron las creencias de la iglesia. Y entonces surgieron discrepancias que se acentuaron en el siglo XVIII. ¿Por qué? Por el surgimiento del pensamiento racionalista. Una serie de filósofos en diferentes países, principalmente en Alemania, Francia e Inglaterra, comenzaron a producir ideas y tratados también que se convirtieron en un fermento que maduró para la Revolución Francesa, en el que se terminó poniendo la razón humana por encima de la revelación divina. Francia se decretó y se declaró atea y se endiosó a la razón. Y entonces se descartó a la iglesia y se consideró que la teología era pues innecesaria para el progreso humano. Para el siglo XIX, aparentemente Dios había sido relegado a un segundo plano. La teología fue sorprendida sin las respuestas adecuadas. Y en el siglo XX, década de los 30, se consideró que la ciencia había derrotado a la religión o a la teología. Y evidencia de ello es el auge que toma la filosofía de Federico Nietzsche. Dios ha muerto. La teología, entre comillas, o la filosofía de la muerte de Dios. Así que esos son antecedentes históricos. Y aquí está este famoso filósofo ateo que vive y escribe y difunde su filosofía. Miren en qué años de la historia, ¿verdad? Y vayan pensando, porque estos temas son muy breves y no podemos entrar en muchas ramificaciones, en que cronológicamente se ve también evidencias de un gran conflicto, porque por la época en que Dios envía el mensaje de los 3 ángeles para que su pueblo lo lleve al mundo, son los mismos años en que estos pensadores tratan de impactar al mundo con su filosofía. El mismo tiempo en que Darwin está ocupado en su estudio produciendo el libro más influencial para hacer creíble la teoría de la evolución, el origen de las especies por selección natural.
¿Cuáles son las características fundamentales de la ciencia? En virtud de sus fundamentos filosóficos y su metodología, la ciencia es en primer lugar observable. Es una disciplina de observación, es decir, que observa y lo que se hace puede también ser observado. La ciencia se basa en lo que se ve, no en lo que no se percibe con el ojo humano. Ese ojo puede estar ayudado por potentes microscopios o telescopios, pero al fin y al cabo es el ojo humano el que capta. Así que la ciencia es observable, la ciencia es repetible. Para que haya ciencia tienen que repetirse tratamientos y experimentos en diferentes lugares y circunstancias. La ciencia es verificable, otra de sus características fundamentales, es decir, comprobable. Tiene que comprobarse algo. Por eso es que cuando sus hijos y jóvenes van a la universidad, y ya no tiene que ser la universidad, ahora desde el colegio, se encuentra con compañeros de clases que los desafían. Tú crees en Dios y en una creación, demuéstramelo, compruébamelo. Lo que ustedes tienen que decirles es que les pidan a ellos que les demuestren y les comprueben la evolución. Porque tampoco puede ser comprobable, verificable en el laboratorio. No la ve ocurrir el científico bajo el ojo potente del microscopio. No la ve ocurrir el ilustrado, ni tampoco la ve el no ilustrado, el campesino en el campo, en la granja, en la finca, tampoco la ve ocurrir. Lo que ve ocurrir es el cumplimiento de la ley natural que se estableció desde la creación. Así que la evolución es una filosofía, es un dogma de fe y requiere más fe. Creerle a Darwin que creerle a Dios. Así que, pero eso es una característica de la ciencia, es verificable, es naturalista, se basa solo en lo que la naturaleza puede hacer y solo en eso cree. Descarta lo sobrenatural. En la ciencia no hay milagros, no hay milagros. Es naturalista y es de carácter tentativo. La ciencia es de naturaleza tentativa porque con el paso de los días y del tiempo se van haciendo nuevos estudios, nuevos descubrimientos que pueden hacer obsoletos y no sostenibles conclusiones alcanzadas anteriormente. Así que esas son las características fundamentales que distinguen la empresa científica. Muy bien, yo no sé técnicos si las lucecitas de aquí de frente a la pantalla del estrado son apagables o no. Nos van a dar un poco de mejor imagen si se pudieran apagar estas de aquí arriba. Gracias. Muy bien, el método científico, hablemos un poquito del método científico, porque la ciencia se rige por el denominado método científico, cuyo originador, en la versión que hoy conocemos, es el pensador, estadista, comerciante, filósofo y de todo un poquito inglés, Sir Francis Bacon. Así que a él se le atribuye la fundación del método científico como lo conocemos. Y ese método científico consiste en el seguimiento de ciertos pasos básicos. Primero, el planteamiento y la delimitación del problema. Luego, la observación. Después de observar por un tiempo, ya se plantean algunas hipótesis. Podría ser, ¿verdad? ¿Habrá vida en Marte? Y tantas preguntas. Y en el proceso se sigue haciendo experimentación. La experimentación es repetida y tiene que repetirse y replicarse en diferentes lugares y por diferentes científicos y arrojar resultados similares.
Después, cuando una hipótesis ha sido probada lo suficientemente, se establecen ya teorías. Es un paso más avanzado en el proceso. Así que una teoría es más que una hipótesis. Y las teorías ya son publicables y salen en los libros. El problema es que muchos, al ver cosas escritas y publicadas por los medios, asumen que la teoría se convirtió en ley y que es un hecho, cuando es todavía o apenas una teoría. ¿En qué estado? Bueno, antes de hacerle la pregunta, terminemos con estos pasos. Verificación de conclusiones y establecimiento de principios o formulación de leyes. Es importante entender que los científicos no crean leyes. Tan solo las descubren y las formulan. ¿Ok? Cuando a Newton, Sir Isaac Newton, le cayó la bellota sobre su cabeza y él se preguntó, ¿pero por qué se vino para abajo? ¿Por qué no se fue oblicuamente hacia un lado, horizontalmente hacia otro, o para arriba? Y entonces lo llevó al descubrimiento y formulación de la ley de la gravedad, en virtud de la cual todo objeto suspendido en el espacio, si queda liberado, va a caer buscando el centro de la Tierra. Y a mayor masa, a mayor peso, y a mayor peso se va a hundir más cuando golpea la Tierra. Y él luego estudió eso en el contexto macro de la relación interplanetaria en el espacio exterior. Y descubrió cómo los cuerpos se atraen en el espacio, los cuerpos grandes en proporción directa al producto de sus masas y en proporción inversa al cuadrado de sus distancias. Formuló una ley, pero no fue él que se la inventó o que la descubrió. Es decir, que la creó, quiero decir. Él la formuló. Muy bien, entonces, y esos pasos están interrelacionados. Para la ciencia nada es real hasta que no se llega al paso final de la comprobación. La metodología científica puede resumirse en dos grandes pasos. Todo lo dicho anteriormente. Paso número 1, la recolección de los datos. Y paso número 2, la interpretación de los mismos. Generalmente es común ver que los científicos concuerden fácilmente en el primer paso. El problema es cuando llegamos al segundo. ¿Cómo interpretar la información recolectada? Y allí es donde surgen agudas discrepancias. Con la adopción del método científico, la ciencia fue haciendo descubrimientos y enunciando postulados que desafiaban los dogmas que hasta entonces estaban establecidos por la Iglesia. Y esas discrepancias y algunas creencias tradicionalmente aceptadas, pues continuaron allí por algún tiempo. Pero como resultado de la Ilustración, el movimiento iluminista que surge en Europa y desde allí se difunde por el mundo, Dios fue relegado a un segundo plano. La realidad es que no existe verdadera discrepancia, verdadero conflicto entre la ciencia y la religión adecuadamente entendidas. Que hay cosas que no concuerdan con el ideal y con la forma como las cosas debieran ser, eso es cierto. Elena de White, la escritora cristiana, dice que hasta un niño puede observar cosas que le sorprenden en la naturaleza. Cuando, por ejemplo,
un animal mayor hiere o mata a su mascotita, o cuando observa espinas que le lastiman, etc. Algo ha pasado en la naturaleza, pero no hay conflicto intrínseco entre las dos. ¿Y cuál es la razón para ello? Ambas tienen su origen en la misma fuente. Se originan en la misma mente maestra. Dios es el autor de la verdadera ciencia. Nosotros, los cristianos, no somos anticientíficos por esa razón. Dios utiliza la ciencia para beneficiar a sus criaturas, para beneficio de la humanidad. Es por eso que Santiago puede escribir, inspirado por él, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo bueno procede de él. Y él es el que le da la sabiduría a los científicos para descubrir cosas que les ayudarán a impulsar lo que ya hemos mencionado, nuestro progreso, nuestra salud, nuestro bienestar. Pero no nos quedemos solo en el hombre es solo un instrumento en las manos de Dios. Dios mismo es el gran benefactor de la humanidad. Sin embargo, podemos observar en nuestro siglo actual que hay dos tendencias paralelas. Sospecha hacia la religión, por un lado, y por el otro, deificación de la ciencia. Se endiosa a la ciencia. Si lo dice un hombre de traje negro, con otro libro negro allí, no le crean. Pero si lo dice un hombre de bata blanca, no importa lo que diga, hay que echarse la bendición, es un científico y así es. ¿No es eso el cuadro real del mundo actual? Landon Gilkey, un filósofo contemporáneo de la Universidad de Chicago, dice lo siguiente, miren cuán reveladora esta declaración, este pensamiento suyo. Los cambios más importantes en la comprensión de la verdad religiosa en los últimos siglos, cambios que aún dominan nuestro pensamiento, han sido causados más por la obra de la ciencia que por ningún otro factor religioso o cultural. Y él dice eso en su libro Religion and the Scientific Future, la religión y el futuro científico, página 4. Cambios en la verdad religiosa, mis estimados, son ocasionados más por lo que diga la ciencia que por lo que diga la religión misma o la teología. ¿Cómo les parece? Sorprendente pero real. ¿Por qué la mayoría de los cristianos creen en alguna forma de evolución? Eso lo descubrí cuando yo hacía mi tesis doctoral en Andrews, estudiando la relación entre la ciencia y la religión, porque en esa área fue mi tesis en Andrews. Las implicaciones de la evolución teísta. Descubrir en esos años de estudio cómo científicos y teólogos cristianos, incluyendo a los católicos, han adoptado la evolución teísta, es decir, Dios es el creador, pero creó por medio de la evolución. Usó la evolución y la sigue usando como su modus operandi. Y entonces, ¿por qué creen que procedemos del mono y no del creador? No es porque han hecho mejor exégesis y descubierto nuevos métodos de investigación bíblica. No, es porque la ciencia lo dice. ¿Tiene la ciencia la última palabra? ¿Tiene la Biblia algún papel que desempeñar en este diálogo?
Pues nosotros ya hemos visto que, por favor, ¿quién lleva el tiempo? Porque esto ya, 2 minutos, good. Bien, la ciencia es la única fuente confiable de autoridad. Para mucha gente esto es así. Hay personas que piensan que la ciencia es la única fuente confiable de información sobre nuestros orígenes y sobre el desarrollo de la vida. Otra posible alternativa, y esto lo plantea el Dr. Brand, a quien ya cité en su libro Fe y Razón en la historia de la ciencia. Dicen que la ciencia y la Biblia deberían mantenerse separadas, y ya lo comenté también al inicio, porque no guardan ninguna relación entre sí. Una tercera aproximación es que a la ciencia y la Biblia se les debe dar el mismo nivel de autoridad, iguales. Ninguna tiene más autoridad que la otra. Cuarta alternativa, ambas, ciencia y Biblia, son tomadas con seriedad, pero la Biblia es aceptada con un grado más alto de autoridad que la ciencia. Y quinta postura, solamente la Biblia es considerada confiable, nada de la ciencia. La ciencia es un instrumento del diablo para quitarnos la fe. Noten que estas posturas van de un extremo a otro extremo. ¿Ok? Sí, hay que reconocer que hay diferencias entre ellas, entre la ciencia y la Biblia. Porque la ciencia no puede darnos razón de lo que ella no puede ver, observar, tocar, experimentar, de lo que no es tangible ni medible. Pero la revelación nos conecta con lo que Dios da a conocer. Así que nuestra conclusión, aunque lo anterior significa que la ciencia no tiene la última palabra, reconocemos también que la Biblia no responde a todos los interrogantes que podamos plantearnos sobre el origen de la vida. Una pregunta que me gusta hacerle a mis alumnos es: como tenemos la Biblia, los cristianos tenemos todas las respuestas a las preguntas sobre el origen de la vida en el mundo. ¿Falso o verdadero? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Cuántos votarían por verdadero? Como tenemos la Biblia, tenemos todas las respuestas. ¿Cuántos por falso? La Biblia no nos da, porque Dios decidió no darnos sino lo suficiente. ¿Ok? Entonces, el propósito de la Biblia es otro, es instruirnos en la ciencia de la salvación. Gracias por su atención. Alabado en sus vidas sea y en la mía el Creador. De Dios tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando al pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por la
las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Amén. Amén. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.